Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la novena sesión, nos la va a impartir Diego y ya nos queda solo esta y la última en el mes de julio, el día 13. Así que bueno, habremos culminado nuestro uso básico de realismo existencial. Gracias a los incombustibles fieles que se conectan mes a mes. Vale, Diego, pues si quieres comparte pantalla cuando quieras empezar. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Ahí se ve. Sí, En teoría hemos empezado mal. Hemos empezado por el fin en vez de por el principio. Ahora sí. Ahora más o menos se ve, sí. sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como decía Leto, hoy es la penúltima sesión y hay dos temas que son bastante interesantes y podríamos decir que hasta controversiales. El primero de ellos, que es la historia 18, que va a ir sobre la impotestad, y la historia 19, que es la participación, así la titula Fredo, que es la soledad y el encuentro en el diálogo, ¿no? Entonces, para seguir con, si esto quiere cambiar de pantalla, ahí. La historia 18, que es la de la impotestad, si nosotros vamos a los índices, vemos que el tapiz es como la impotestad, que es de donde toma el nombre la historia. Después, la undimbre, en clave de ser, es ser responsables de sí, o sea, que cada uno somos o tenemos potestad sobre nosotros mismos. Y el en vez, que sería en clave de aceptación y gozo, de de no tener más, es decir, más allá de lo que somos, sino de nosotros mismos. Entonces, el, digamos que los protagonistas son Chu Wo y Germán. Chu Wo, hoy no sé si los habéis dado cuenta, me salió un poquito de la manera o de la metodología como está funcionando hasta ahora. Y he puesto lo que son estos datos y la edad, porque me interesa también un poquito para hacer o para resaltar lo que va a decirnos la historia. Lo primero es la edad. Nace después de las inundaciones que mató a mucha gente en Tuixtla. Así es como se cuenta la edad en muchos países de África, por lo menos cuando es escrito el libro. Y el segundo a los 24 años. Germán es español, es europeo, y Chuo es africano. Eh, de los datos que Alfredo nos propone para la historia es, por mucha diferencia que haya en la herencia genética de unos hombres a otros, es decir, entre los seres humanos, por diferentes que seamos, hay una frontera común que nos separa de los demás animales. Como decía Martín, recordemos aquel que siempre amenazaba con suicidarse, pero que nunca se suicidaba, somos un ser que habla, que era la conclusión al final que él decía cuando estaba sentado en aquellas escaleras, de que se daba cuenta que éramos capaces de hablar, ¿no? Y siendo capaces de interrogarnos y buscar sin fin las causas de todo, incluso hasta las de ser. Estos serían esos datos, y también hay estos datos de la historia, que los aporta también en la historia, que nos dice la procedencia de Germán y de Chu Wu, y que además los dos un día también morirán humanamente, es decir, preguntándose, aunque quizás sin responderse, qué es y el porqué de la muerte. Ambos tienen conciencia y su sentido de dignidad. Estos elementos son buenos porque nos circunscribe Alfredo
a que va a hablar sobre los seres humanos, sobre la igualdad entre los seres humanos. Entre esos 6 personajes que aparecen en la historia, no sé si la habéis leído y la recordáis, son Hugo Wu, que tiene pareja a una alemana y tienen un niño que es mulato con el pelo rizo, y después tenemos a Germán, que su pareja es una mujer inca de América, y aparece una estudiante amiga de ellos que es de Asia. Es como si quisiera recoger Alfredo toda la humanidad, ¿no? Aunque podríamos decir que nos falta Australia, pero bueno, que quiere dar ese sentido de universalidad de todos los seres humanos, independientemente del origen, de la etnia, de la cultura, del sexo o de la edad. Por lo tanto, Alfredo no se va a meter en lo que se refiere al ser de los animales y de las plantas. Es decir, ahora hay muchos movimientos animalistas o también ecológicos que hablan que muchos de los animales tienen la misma dignidad que el ser humano. Entre ellos podemos encontrar a Peter Singer, pero ahí Alfredo no entra. Alfredo se va a circunscribir, como digo, a lo que son los seres humanos. No va a entrar a la parte ya de los animales o de las plantas. O sea, también ahí está todo el tema de los que son vegetarianos, de los veganos, etcétera. Y tampoco va a hablar de lo que es nuestra casa común, es decir, de nuestro planeta Tierra. Todo el mundo recordamos el pasaje del Génesis, donde se habla de que Dios nos crea y además nos da poder sobre la tierra o potestad sobre la tierra para dominarla y en el fondo administrarla. Pero, ya digo, Alfredo, en esos 2 elementos, en esas 2 partes, no va a entrar, solo se va a circunscribir a lo que somos los seres humanos. Entonces, la tesis de fondo de esta historia 18 es la impotestad de unos sobre los otros. Es decir, nadie, como dice la definición, ¿qué es? Pues yo me fui a buscarla al diccionario de la Real Academia de la Lengua y la impotestad no aparece. Lo que sí aparece es la potestad, es decir, y por tanto podríamos definir la impotestad por oposición a lo que sería la potestad. Potestad, el diccionario lo define como dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo o sobre alguien, ¿no? Y en oposición, por tanto, sería la impotestad, que no tenemos dominio, no tenemos poder, no tenemos jurisdicción o facultad sobre eso. Entonces, Alfredo contaba una anécdota en los prolegómenos, que decía que cuando él llevó a imprimir el libro, que cuando le dan las pruebas de imprenta, pues le falta esta historia. Y le pregunta qué es lo que pasa, que falta esta historia, la gente se queda parada y tal, y bueno, dejan pasar unos días a ver qué ha sucedido, a ver si entiende. Se averigua qué es lo que había pasado y parece ser que alguien al leer el libro como que sintió un cierto temor y llevó la historia al obispado, porque una de las objeciones que van a aparecer más adelante sobre esta historia es el tema religioso. Entonces, como que tenía cierto temor y prefirió llevar eso a ver si eso podía ser un inconveniente. Tal. Al final, pues, a Alfredo le dieron el nihil obsta, que decir que no había ningún inconveniente desde el punto de vista doctrinal, pero que lo cuenta como anécdota diciendo el tema de la impotestad pues levanta ciertos temores en las personas y sobre todo si nos vamos ya también a la parte religiosa. Entonces, la historia, si la recordamos, es que Chu Wu empieza en una masa grandísima de personas en las cuales dice que todos somos iguales, que ninguno tiene potestad sobre los otros. Y Germán pues le presenta
a partir de ahí aparecen una serie de objeciones. La primera la pone el mismo Tubou, que es sobre los hijos, es decir, podríamos llamarle una objeción materno-paterno-familiar, pero el mismo Tubou contesta diciendo que los hijos son seres humanos, por tanto, y entre comillas, como lo cita Alfredo, inteligentes, libres, responsables de sí mismos y dignos. Por tanto, a los padres lo que les queda es ser administradores de la libertad de los hijos. No tienen potestad, no tienen poder sobre los hijos, sino que son administradores de esa inteligencia, de esa libertad y de esa responsabilidad. Y en ese ser administradores tienen que enseñar a los hijos, por eso la dimensión pedagógica, a cómo utilizar su inteligencia, su libertad y su responsabilidad. Y nos dice que sobre todo en el mundo occidental, el yo marca que el ser humano empieza a ser libre y a tener autoridad sobre sí a partir de los 18 años. Aquí en España, creo que en la mayoría de los países son 18 años, ¿no? Entonces, claro, dice, hay una ruptura de no tener nada a de repente a tenerlo todo. Es decir, de no tener libertad, de no ser responsables, ahora ser totalmente libres y responsables. Claro, eso puede llevar, si a lo largo del tiempo de seguir creciendo el hijo no se le ha ido educando, puede llevar incluso a que cuando uno se encuentra con toda la libertad, con toda esa responsabilidad, pues sea capaz de dilapidarla, de mal usarla, porque nadie les educó para saber utilizar y para saber ser libres. Otra objeción, y esta la pone Germán, la que podríamos llamar sociopolítica, es decir, nosotros nos encontramos que hay personas que tienen una cierta autoridad sobre los demás. Y pone el ejemplo del metro, es decir, cuando la gente entra al metro y cierran las puertas del vagón del metro, ¿no? Pues esa persona está delegada por la empresa, por la sociedad, para cuidar a esas personas que utilizan el metro. Porque si no hay alguien que se ocupe de cerrar las puertas del metro, pueden ocurrir una serie de accidentes. Lo mismo podría pasar con los políticos. Los políticos tienen una autoridad delegada por la sociedad, que de hecho, cuando nosotros hablamos en democracia, hablamos de ciudadanos, no hablamos de súbditos. Los súbditos serían los que estarían en esas monarquías no parlamentarias que solo responderían a la legislación que podría establecer un rey o un emperador o un dictador. Entonces, en las democracias esa autoridad es delegada y no es permanente. Se da y también se puede perder. Por lo tanto, son personas que están encargadas de administrar la vida social de los ciudadanos, pero no tienen potestad sobre ellos. Y después está esta que contaba la anécdota, que es la religiosa. Y aquí sí que sería bueno distinguir entre lo que es religión como elemento cultural o la carga cultural que lleva una religión y lo que es la fe. ¿Por qué? Porque en un momento dado la esposa de Germán, la pareja de Germán, le dice, pero tú crees en Dios. Entonces tú le contesta, dice, sí, y tú dices que eres cristiana. Y Jesús dice, ya no llamo esclavos, sino que les llamo amigos. Y además también Él redime y salva a todos aquellos que quieren ser salvados. Y aquí yo recuerdo aquella frase de San Agustín que aparece en las oraciones del Viernes Santo que dice, Dios nos creó sin preguntarnos, pero no nos salvará sin respetar nuestra libertad. Es decir, a ninguno de nosotros nos pidieron permiso para engendrarnos, para
nacernos, pero en ese sentido sí que Dios no nos salvará si nosotros no queremos. Es decir, nos da el acto libre de poder eh, asumir o aceptar esa redención que Él nos ofrece, pero no nos obliga. Dios nos crea totalmente libres y Él renuncia a la potestad sobre lo creado, sobre los seres humanos. Y yo recuerdo que una vez Alfredo decía que hay que ser un Dios todopoderoso para crear personas libres que decidan por sí solos, incluso puedan tener la capacidad de rechazarlo. O sea, ahí es donde se ve la grandeza y la omnipotencia de Dios, en que nos crea libres y nos deja libres. Por tanto, si Dios nos crea libres y nos deja libres y no tiene potestad sobre nosotros, la Iglesia tampoco debería tener potestad sobre nosotros. Pero como institución humana también vemos que hay una responsabilidad delegada, una autoridad delegada para la administración y para el buen gobierno de la Iglesia. Pero no debería poder imponer nada. Siempre debería respetar la conciencia del ser humano, la actuación en conciencia, que incluso el Código de Derecho Canónico del 83, me parece que es, termina justamente diciendo eso, que el derecho está escrito, pero que al final se restringe a lo que sería la actuación de conciencia de las personas. Otro título que Alfredo da para esta historia es la de la clarividencia desde África y las dudas desde Europa. Y yo he puesto entre paréntesis la razón cartesiana, porque muchas veces, por eso los datos que ponía al principio, que la edad los africanos no la miden de manera cronológica desde ese cronos griego como lo hacemos nosotros, sino que tienen otras claves de interpretación para la edad, que son los acontecimientos y las cuestiones existenciales que marcan también a las personas, como pueden ser esas catástrofes, ¿no? Entonces, desde Europa, nuestro ser cartesianos, porque muchas veces es muy difícil que nosotros rompamos nuestro techo cultural, en Europa nos lo cuestionamos todo y buscamos el poder dar respuesta a las cosas desde la duda y no tanto muchas veces desde esas evidencias que se nos muestran, pero que nosotros las cuestionamos y muchas veces a través de esa razón las opacamos, ¿no? Por eso esa clarividencia desde África y esas dudas desde Europa. Y las conclusiones que podríamos sacar de esta historia 18 es la de la igualdad existencial, es decir, la de la dignidad y no de la uniformidad ni de la igualación. Y aquí ahí está el mito de Procusto, que es hijo de Poseidón. Poseidón va con mayúscula, perdón. Este señor, Procusto, invitaba a los transeúntes que pasaban por su casa a pernoctar en ella. Les daba de cenar, los acogía muy bien y después les ofrecía dónde dormir. Entonces tenía una cama de hierro que tenía unas medidas determinadas. Todos aquellos que no se ajustaban a la cama, si eran mayores, les cortaba la cabeza y las piernas, y si eran más pequeños que la dimensión de las camas, lo que hacía era estirarlos y los descoyuntaba hasta que dieran con la medida exacta de la cama. Es decir, él igualaba a las personas a la cama y no adaptaba la cama a las personas. Es decir, muchas veces nosotros queremos igualar a las personas desde nuestras ideas sin respetar que cada persona es diferente, aunque todos somos iguales en la existencia y en la dignidad. Eso nos podría llevar a caer en un cierto igualitarismo
que no respeta las diferencias de las personas, porque si nosotros nos ponemos a observarnos, y como decía también Alfredo al inicio en los datos, a pesar de nuestras múltiples diferencias, todos somos iguales, pero iguales desde la existencia e iguales en la dignidad. Y la otra conclusión que se saca de esta historia es que las personas han de servir a los demás en vez de ejercer la potestad. Es decir, la autoridad es algo delegado para servir a las personas. Por tanto, es servicio en vez de potestad, en vez de poder sobre los demás. Esas serían las dos conclusiones que se pueden extraer de esta historia. No sé si queréis que siga con la siguiente o hablamos ahora un poquito de esta también para así romper un poquito el monólogo y hacerlo un poquito más llevadero. No sé qué pensáis. Me decís si queréis que hablemos de esta o entramos con la otra. Todos a la vez, no. A mí me Lola gustaría está decir levantando la... Ah, pues, Leto. una cosita solo. Eh, esta historia, como bien dijo Nubia, es muy importante, que tiene muchísimo trasfondo. Eh, yo creo que como el ser humano está, digamos, somos animales, animales evolucionados, si queréis, pero y en todos los grupos animales hay jerarquías. Y hay jerarquías por la fuerza, por la habilidad, básicamente, ¿no? Entonces, tendemos, o se tiende en la sociedad a que haya jerarquías. Alfredo lo que dice, oye, no es que no haya que ya coordinar o hacer el servicio de organización, pero nadie de por sí es superior. Y eso parece mentira, pero hay gente que le aterroriza, que no haya como una mayor nivel, ¿no? Le aterroriza. Y, por supuesto, a gente que ejerce autoridad y que considera que es que lo tiene por don divino, por ejemplo. Se decía que tenía la autoridad de Dios. Entonces, esta historia tan cortita es una revolución. El tema perdón, el tema de la autoridad como procedente de Dios empieza a cuestionarse especialmente con Santo Tomás, que empieza a hablar que la autoridad está en las personas y que las personas la delegan a los gobernantes. Ya Santo Tomás empieza a hablar sobre el tema viene desde lejos y todavía, a pesar de esos 8 siglos que han pasado desde Santo Tomás para acá, estamos igual, más o menos. ¿Alguna otra preguntita? Marcela, no se oye si estabas hablando. No, no, señor, es que se había congelado un momentito y pensé que era nuestro internet, pero no. Pues seguimos con la siguiente, que es complemento de esta. O sea, nos dice Alfredo que todos somos iguales, que no hay distinción entre unos y otros. Y ahora esto no funciona. Tienes que hacer Ahora, clic y volver ahora sobre ya, encima y ya. Entonces, la siguiente historia va a ser de Gemma y de Dionisio, que es la 19, y el tapiz es Soledad y Encuentro, y la segunda parte de la historia es el diálogo. Todo ser es centro y todos tenemos razones. Y el en vez, en clave de aceptación y gozo,
es de anhelar lo concéntrico y de coincidir las voluntades. Esta historia es un chin complicada, por no decir un poco complicada, porque eh, partiendo de esa igualdad existencial que cada uno tiene, resulta que cada uno de nosotros somos centro del universo. Y para eso Alfredo pone las analogías de que el universo nosotros lo podemos percibir, y señalo la palabra percibir, como infinito. Y en los infinitos todos son centros, todos los astros, todos son centros, porque como no tiene principio ni fin, donde yo me sitúe, ese es centro. Puede ser la Tierra, puede ser el Sol, puede ser Marte, puede ser la galaxia Andrómeda, todo es centro, al no haber límites. Donde hay límites, por ejemplo, en la habitación donde yo me encuentro, seguro que somos capaces de encontrar el centro geográfico de esa estancia, ¿no? Porque tiene un contorno donde yo puedo determinar qué es el centro y la distancia que hay entre los distintos elementos de la habitación hacia el centro. Mientras que en lo que es infinito no hay centros. Todo es centro porque todo tiene la misma distancia. No sé si se entiende el ejemplo, porque eso después, Alfredo, ese ejemplo cósmico, después Alfredo lo pasa a la humanidad y dice que cada uno de nosotros en una humanidad infinita somos centro, es decir, nadie estamos pivotando sobre otros, nadie estamos en órbita sobre otros, sino que todos somos centro. No sé si se entiende esa parte porque es importante, o sea, es sabernos que todos somos centros, ahí estamos en la undimbre, ¿no? En esa clave de ser, todos somos centros. Y como ha hecho Marcia y ahora se han dado un abrazo, esa es la parte del encuentro que nos va a hacer centros mucho más fuertes, mucho más concéntricos y mucho más luminosos. Pero bueno, no nos saltemos ningún paso. Entonces, a partir de ahí, Alfredo nos va a poner esta historia de Gesme de Dionisio, que él dice como dioses que se hablan. Lo pone con minúscula la palabra dioses. No estamos cayendo en ningún tipo de idolatría con las personas. Es decir, todos somos centros como si fuéramos pequeños dioses, entre comillas, que cada uno, bueno, tenemos autoridad sobre nosotros, como decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad de Gesma y de Dionisio? Cuando ya se ha podido saber lo que es sentirse hondamente solitarios. Pues claro, cuando yo soy centro y todo está en función y en relación mía, en el fondo soy un ser solitario. Todo lo leo en clave de Diego, todo lo leo en clave personal. Todo lo que sucede a mi alrededor, por lo tanto, ese ser centro me puede llevar a un solicismo, es decir, a sentirme solo. ¿Cuáles son los datos? En un principio se desconocían, un día se encontraron, otro día les encontré, ya eran pareja. Es decir, esos centros hay un momento que se unen, que se hacen concéntricos. Concéntrico quiere decir que tienen el mismo centro. O sea, pueden ser dos figuras geométricas que son concéntricas. Puede ser un círculo y un cuadrado, ¿no? Y pueden tener el mismo centro, aunque geométricamente sean diferentes, pero tienen el mismo centro. Además, trabajan juntos en un proyecto de ayuda a marginados de la tercera edad. El contexto de esta historia es que están en el césped, se supone que es en Ginebra, al sol en un parque, los tres. Es decir, están tomando el sol después de un día de trabajo fatigoso. Y empieza a hablar Dionisio, donde dice que
habla de esa soledad y de ese ser centro. Es decir, que él en su vida se sabe centro, pero además se ha sentido solo. Y habla entonces del encuentro de esos dos centros. Pero ese encuentro de dos centros se realiza a través de la amistad, a través de amarse, a través del deseo de formar un único centro, mucho más denso, mucho más compacto y mucho más luminoso, y con poder de atracción. Si ustedes saben, los planetas, cuanto más grandes son, cuanto más masa tienen, más capacidad de atracción tienen sobre otros satélites o sobre otros planetas. Cuanto menos, más pequeñitos son, menos fuerza de atracción tienen sobre otros planetas. Entonces, cuanto más grande se hace ese centro entre las personas, cuando más concéntricos son nuestras vidas, esos a través del amor y de la libertad, pues se hace mucho más denso y se hace mucho más atrayente. Entonces, Gemma toma la palabra y nos dice que las cosas limitadas tienen su único punto céntrico, es decir, que era lo que estaba diciendo antes, en una habitación, en una parte que es limitada, pues yo encuentro rápidamente cuál es el centro. Ella lo que dice, y dice que no es malo sentirse centro, es decir, esa soledad que nosotros podemos entender, ese solicismo, no necesariamente tiene que ser malo, pero lo hermoso es fundirse en otros centros mayores, es decir, lo hermoso es la capacidad esa que nosotros tenemos de amar, de ser amigos, de unirnos y formar un centro mayor, más denso. Entonces, ahí es donde nosotros nos sentimos menos solos y podemos construir un ámbito de diálogo. Porque mientras nos sentimos centros, nos sentimos solos, lo único que tenemos son monólogos. Cuando nuestro centro se amplía y son concéntricos los círculos, nosotros tenemos capacidad de poder establecer ese diálogo con otros, de no mirar ya el mundo solo desde mi punto de vista, sino mirar el mundo desde ese grupo concéntrico de personas. Vamos a ver. Perdón un momentito. Entonces hay una segunda parte en la historia que es una invitación que hacen a Alfredo a cenar, y aquí Alfredo ya deja vislumbrar que él también ha pasado a ser parte de ese centro de Gemma y de Dionisio. ¿Por qué? Porque en los tres, además de invitarlo a cenar, son capaces de recoger y de limpiar lo de la cena. Es decir, forma parte de esa pareja, de ese centro que son Gemma y Dionisio. Yo recuerdo cuando Juan Miguel decía que si a una persona le queremos hacerse sentir de casa, que lo tenemos que invitar a trabajar. Y lo decía muchas veces por el tema de fregar los platos, ¿no? Si te quieres sentir de casa, pues oye, ayuda en la limpieza, ¿no? Te haces parte de nosotros, te integras también a través del trabajo, eres uno más, ¿no? Entonces, Alfredo detecta que entre ellos dos ha habido una discusión eh, durante la cena. Entonces, con cierta ironía, pregunta que cómo puede ser que centros compactos, es decir, dos personas que tienen el mismo centro, que se sienten unos, pueden discutir. Entonces, contestan diciendo que ambos tienen razón. Recordemos aquello que decíamos, somos centro y todos tenemos razón. Es decir, cuando yo tengo razón, tengo mis razones, pues yo voy a actuar y voy a actuar en conciencia sobre los datos que yo poseo. Y muchas veces puedo actuar con una conciencia cierta, es decir, con unos datos que son verdaderos, que son verídicos y que me llevan a unas conclusiones determinadas.
Pero también puede haber apasionamiento o puede haber error en los datos que yo tengo. Pero cuando actúo en conciencia, entonces esa conciencia es desde mi razón y yo tengo mis razones. Mientras que si es que alguna estuviera equivocada, la razón es errónea. Pero mientras yo tengo mi razón cierta y mi conciencia cierta, por lo tanto, actúo desde mi conciencia. Y cuando opinamos de manera diferente, aquí nos dicen que muchas veces es porque no tenemos los mismos datos. Es decir, sobre un tema yo puedo tener unos datos que ustedes no pueden, que a lo mejor no tienen y tienen otros que son diferentes. Claro, cuando yo me posiciono en mis datos, tengo mi razón. Cuando el otro se posiciona en sus datos, tiene su razón. Esto es lo que se le llama el perspectivismo, es decir, desde la perspectiva que yo tengo una serie de datos que me llevan a hacer un juicio. El otro tiene una serie de datos que le llevan a hacer otro juicio. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos capaces de dialogar en común, eso los datos partan y cuáles podrían ser datos que posiblemente pudieran estar equivocados. Cuando nosotros tenemos todos los datos, entonces podríamos tener una decisión y una acción igual, ¿no? Pero también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que son los gustos, por lo tanto, los deseos y esas tendencias que muchas veces también es un dato. Y la discusión se monta sobre qué es primero, el dulce o la fruta. Claro, yo puedo tener todos los datos, incluso hasta dietéticos, de qué es más sano, si primero comes la fruta y después el dulce, o primero el dulce y después la fruta. Pero claro, hay otro dato que es más subjetivo, que es el de la persona que dice, a lo mejor dietéticamente es más sano comer primero la fruta y después el dulce, pero resulta que mi deseo y mi gusto es primero comerme el dulce y después comerme la fruta. Ese es otro dato subjetivo que también nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de ofrecer el dulce o la fruta antes o después. Por tanto, eh, hay que tener en cuenta también quién es cada persona y qué es lo que le gusta a cada persona. Porque incluso teniendo los mismos datos podemos elegir de manera diferente, pero esa elección me lleva a que yo la entienda, porque partimos de los datos, pero además partimos de lo que a mí me gusta, yo voy a entender por qué tú escoges primero uno y después el otro. Mientras que si no conozco ni esos datos objetivos ni esos datos subjetivos, difícilmente podré estar de acuerdo contigo. No sé si hasta aquí se va entendiendo porque, ya digo, esto es un poco medio entrevesado. O sea, pero la cosa está en el diálogo, en conocer las distintas perspectivas y los distintos datos y además conocer la parte subjetiva de las personas, los deseos y los gustos de cada persona. Porque como dicen por dominicana, para gusto los colores. O sea, ¿qué es mejor? ¿El rojo, el verde, el amarillo, el azul? Pues a cada uno le gustará uno. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo antes, si todos tenemos razón, es porque hay un perspectivismo que tenemos que poner en diálogo para conocer los datos del otro y los gustos del otro. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, ¿qué conlleva? Podría parecer, y así lo dice en la historia, una pérdida de tiempo, pero en el fondo es ahorrar energías. ¿Cuántas discusiones por cuestiones medio banales perdemos el tiempo por no conocer todos los datos que hay sobre un tema? Y perdemos muchísimo tiempo
y además la alegría se deteriora. Y eso también es un elemento importante. ¿Cuántas veces, por no estar de acuerdo, por no conocer las distintas razones por las cuales yo hago un juicio, se pierde la alegría entre las personas? Si somos capaces de conocer lo que el otro le gusta y el porqué de sus elecciones, nosotros no vamos a perder la alegría, no vamos a deteriorar esa alegría. Entonces, la tesis de la historia, ¿cuál es? Todos somos centros, mi punto de referencia es mi persona. ¿Por qué? Porque soy libre y pues no estoy en la órbita de nadie. Cuando estoy en la órbita de alguien, quiere decir que ya no soy igual al otro, porque ya estoy orbitando, ya dejo de ser centro, y además tiene potestad sobre mí, porque tiene cierta atracción sobre mí. Y también nos cargamos lo que serían las jerarquías. No hay jerarquías entre personas. Si todos somos centros, no hay jerarquías, es decir, no hay distancias entre unos y otros, no hay primeros ni segundos. Cuando decíamos antes el ejemplo de la habitación y tenemos un centro dentro de la habitación, yo puedo decir, la silla está primero que la lámpara. Por lo tanto, ya estoy estableciendo un orden jerárquico de cercanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando todos somos centros, no hay jerarquías. Todos somos iguales. Cuando todos tenemos razón, nos cargamos las ideologías. Las ideologías, ¿qué es lo que tratan? Tratan de imponer una serie de ideas de las cuales yo participo y quiero hacérselas ver e imponer a los otros, ¿eh? Que piensen igual que yo. Por tanto, si todos somos y tenemos razón, todos vamos a obrar en conciencia. Y Alfredo decía que la conciencia humana, cuando se tienen los mismos datos, normalmente suele funcionar de manera, es decir, que se suele buscar y elegir siempre lo mismo, o sea que solemos coincidir bastante, ya digo, a no ser que tengamos una conciencia venciblemente errónea. Las discusiones no se producen porque no tenemos los mismos datos y no conocemos los deseos que otros tienen para poder elegir. Y el tercer elemento de esta tesis es todos somos centros porque somos iguales, es decir, porque no hay potestad unos entre otros. Y todos tenemos razón, pero buscamos ser centros más densos en el amor, en el diálogo, y estamos realizando un acto de libertad. Es decir, a nosotros no nos pueden imponer que nos amemos. Cuando amamos es por libertad. Y cuando nos amamos somos capaces de unir nuestros centros y tener ese centro más denso y esa capacidad de atracción mayor. Y como conclusión a las dos historias, la primera, que están relacionadas con la historia 17, aquellas enfermedades o aquellos deterioros del ser, está lo que sería de Visto con el tema de la vanidad y el tema de Olegario con el tema de la ambición. Y vendríamos a ver que la vanidad es querer ser aquello que no se es. Y nosotros lo estamos diciendo desde el punto de vista del ser, ¿eh? Cuando todos somos, existencialmente, desde el punto de eso, somos iguales en dignidad, tal, desde ese punto del ser no podemos pretender ser otra cosa que no somos. No podemos pretender ser inmortales, no podemos pretender ser omnipotentes, sino que tenemos que ser lo que somos. Por tanto, la vanidad, el creer otra cosa de lo que realmente somos, es contrario a esa igualdad. Y después la ambición. El ambicioso es aquel que quiere y busca que haya gente que orbite alrededor suyo, es decir, tener poder y tener capacidad de decisión sobre las demás personas. Y ese sería también otro opuesto a ese ser centros y a ese tener todos razón. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.
Regalé todo. Gracias. Espero que se haya No, entendido algo, porque ya digo, el tema es un poquito denso y complicado. yo creo que se ha entendido. A ver, los demás qué opinan. Yo quería solo añadir al tema de Gema y Dionisio y el hecho de que cuando se tienen los mismos datos es fácil que se converja más. A veces nos pasa, eso ya es experiencia personal, que no, ni siquiera nosotros sabemos por qué estamos haciendo algo o por qué lo preferimos. O sea, no todo es explicable, no todo, o sea, yo puede ser que no sé en realidad por qué prefiero algo y entonces, o no sé por qué alguien con quien estoy compartiendo un proyecto, una tarea o lo que sea, pues no siempre. O sea, lo que quiero decirte es que hay bastantes cosas de nosotros mismos que no logramos saber. Y, Sí, y hay que dar un voto de confianza. Eso es mi cosa. Para lograr ser centros o converger, también hay un margen que a veces es amplio. Es decir, pues mira, entender, no entiendo, pero, pero, respeto. pero lo acepto. Es decir, acepto que así como acepto que tienes gustos diferentes a los míos, acepto que hay cosas de ti mismo que no sabes y yo misma también hay cosas de mí misma que no sé. Con lo cual nos tenemos que dar un margen para ser centros, aunque no tengamos la conciencia de converger en todo. ¿Sí me explico? Porque bueno, porque hay cosas que no sabemos los motivos, etcétera, etcétera. Bien, simplemente, sí, hay cosas que no sabemos de nosotros mismos y hay que dar un voto de confianza. Aquí la confianza me parece importante recordar. Y Bari, que siempre pregunta y no va a preguntar. Marcela, Sí, bueno, pensaba mientras Diego hablaba en Alfredo vivió hasta 1986, si mal no estoy, y en este momento, los que hemos vivido ese cambio de siglo, del siglo pasado a este siglo, hemos visto este avance. Yo lo viví fuertemente en el último trabajo que tuve y siempre he estado acostumbrada al jefe, subalternos y el respeto y la cosa y lo que diga el jefe. Y ahora fui jefe, entre comillas, y no era jefe, era un equipo de iguales. Siempre, como decía Leto al principio, claro, yo digamos era la encargada de supervisar, pero para mí fue muy duro ese choque, como que yo necesito que haya disciplina, que haya cumplimiento, que haya responsabilidad, pero no lo puedo exigir. O sea, simplemente llegó un punto en que la sinergia dio para que eso se diera. No sé cómo se dio, quizás con el ejemplo, que yo siempre estaba antes o alguna cosa, pero fue muy curioso eso. Entonces, ese era un punto que yo quería como resaltar, esa visión tan adelantada, tan avanzada que se tenía Alfredo de las cosas. En este momento los muchachos saben que el trabajo es así, es un equipo y no hay jefes, entre comillas, aunque los haya, sino que es un equipo que trabaja en función de conseguir una meta. Y la segunda cosa que quería, de acuerdo a lo que acaba de decir Leto, es para mí la confianza y la empatía. Siento yo que cuando vivimos en comunidad, sí es cierto que yo tengo mi forma de ser y el otro tiene su forma de ser y todo esto, pero yo creería que siempre es bueno ponerse en los zapatos del otro. Si hay algo que yo sé que le molesta mucho al otro, pues yo trato de no hacerlo. Si hay algo que definitivamente yo no puedo dejar de hacer, pues que el otro ceda en eso y un poco como, ¿qué te digo yo? Entre mujeres es más difícil que entre hombres y mujeres, pero porque nosotras somos un poco más fuertes, pienso yo. Pero sí creo yo que la empatía es otro punto que para mí es importante. Muchas gracias. gracias, Marcela. Está Evarist y Ahora sí. Marina. Hola.
Yo cuando, con el tema este de la autoridad y la potestad con los niños, cuando mi hijo menor hizo los 18 años, le dije, digo, mira, hoy es un día muy feliz para mí. Dice, papá, ¿para ti por qué? Dice, porque a partir de ahora ya no tengo menores a cargo. Ya dejo de ser súbdito. Ya dejo de tener que estar pendiente de ti. Que, a ver, eso un padre nunca deja de serlo, ¿eh? Siempre se está. Pero con que la sociedad me marca que a los 18 yo ya no soy el responsable, pues oye, aquí está. Y entonces sentí una Te libera de liberación, toda ¿no? culpa. Sentí una liberación tremenda, ¿eh? Porque ya no tenía responsabilidad. Ya si él hacía alguna, es él quien tenía que pagar el pato y ir a la cárcel o lo que sea. Pero yo ya no tenía que responder por él, ¿no? Bueno, la autoridad es una cuestión delegada, ¿vale? De la misma manera que yo me siento libre de este peso, si alguien o en una empresa o en algún sitio ejerzo algún liderazgo, sí, tengo una autoridad, pero es una autoridad que es delegada por la gente, ¿vale? Otra cosa ya es el poder, que es cuando yo tomo decisiones que no tienen nada que ver con esa delegación. ¿Ok? Y entonces ya ejercer el poder, eso es otra historia, es otro ámbito en el que la respuesta contra el poderoso es diferente, ¿vale? Generalmente la gente que ejerce poder necesita guardaespaldas, generalmente. Y la gente que ejerce una autoridad bien hecha, se la respeta, ¿vale? Y se la considera. Y creo que ahí hay diferencias importantes, ¿vale? El tema es que nadie quiera ejercer poder sobre otro, sino que si el otro le delega una autoridad, pues bien. O yo en mi profesión de asistente social he tenido que poner límites a muchas personas, ¿vale? Pero eran límites de una autoridad delegada, no el poder de que yo tuviera, aunque tenía incluso firma para poder llevar a una persona a la prisión, ¿eh? Un asistente social puede hacer un informe y una persona se va a la prisión, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado con eso, con el querer imponer una cosa que es poder, no es autoridad. Ahora con el ayuntamiento aquí del pueblo tengo una discusión también con el tema este de poder y autoridad, porque están poniendo multas y están tomando decisiones que nadie les ha pedido. O sea, y me parece que tiene una confusión administrativa importante, que ocurre muchas veces, ¿eh? Este tema. Bueno, os he explicado mi caso, vosotros decís. Eh, Vamos, totalmente de acuerdo contigo y además el poder genera miedo, porque Sí. si una gente tiene poder sobre mí, o sea, mi jefe tiene poder sobre mí porque me puede despedir de mi trabajo y es con lo que yo subsisto en la vida. O sea, el poder genera miedo y como tú dices, la autoridad viene más de respeto a la persona. Muchas veces hay gente que decimos, esta persona habla con autoridad, no con poder, y le Exacto. atendemos porque lo que dice está respaldado también por una historia de vida, en la cual ha sido coherente y dices, esta persona tiene autoridad, tiene capacidad incluso de influir en mí desde esa autoridad, pero no La, desde ese poder. O sea, la la autoridad autoridad es no un genera miedo, servicio. La autoridad es un es un servicio. servicio y no genera miedo. Ujú, El poder genera miedo y temor. ujú. Si queréis hago otro comentario, pero ya de la otra historia, ¿vale? De este detalle, ¿no? Que decimos que el poder saber qué es lo que el otro piensa para tomar una misma decisión o tener el mismo acuerdo, ¿no? Claro, aquí estamos otra vez en lo mismo, el saber escuchar. Ahora imaginaros que tuviéramos telepatía y que nos pudiéramos transmitir lo que pensamos y lo que sentimos al instante. Pues sería todo muy aburrido y sería todo muy duro. O sea, no. Suerte que eso no ocurre, suerte que de alguna manera hay un espacio de engaño y de mentira o de no tener lo que decir todo, ¿no? O sea, que sería una situación también imposible, ¿no? La otra cosa es cuando por actitud personal mentimos adrede para hacer daño
o nos mentimos a nosotros mismos y ya automáticamente nos estamos haciendo daño. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Esto es otra historia, pero saberlo todo, pues prefiero que no, ¿vale? Decidad a vosotros. Pero hay un matiz ahí, ¿eh? Y es cuando nosotros tenemos que decidir sobre terceras personas. O sea, cuando tenemos que decidir sobre terceras personas y somos varios, es importante que conozcamos cuáles son las razones Que sí, que sí. y cuáles, Hay en que ese intentar sentido, porque ajustarse, hay que intentar ajustarse ajustarse al porque máximo, al nos máximo. estamos jugando Sí, eh, la vida del otro, la exacto, existencia del sí, sí, otro. sí. Entonces, Yo en una eh, reunión de equipo que estamos ese decidiendo diálogo, sobre... Sí, ese diálogo es importante porque estamos decidiendo sobre otros o estamos proponiendo sobre otros, más que decidiendo, proponiendo sobre otros. Porque si ya decimos, estamos decidiendo, estamos ejerciendo poder, estamos proponiendo para otros. sí. Entonces, ahí también, con esa autoridad delegada, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que mostrar todas las cartas de los porqués, porque si no, podemos hacer más daño que bien, entiendo yo, ¿eh? Sí, pero tenemos un límite. Lo que decía Leto Seguro. hace un momento, o sea, si a veces no me conozco yo a mí mismo y no sé por qué decido algo, yo te lo digo porque en reuniones de equipo o cuando los médicos en un hospital se reúnen y toman una decisión sobre un paciente, al paciente le va la vida, pero se equivocan. Entonces hay que intentar, eso sí, tener la mejor actitud y el mejor cariño posible sobre esa persona, sobre lo que se está decidiendo. Pero es esa autorresponsabilidad que se tiene que ejercer muy bien y se tiene que tener buena formación en eso. Estamos aquí en En situaciones muy bioética nosotros límites. hay un principio. En Sí, bioética tenemos un principio que es complejizar lo más posible el problema para acercarnos a la mejor solución. sí, pero es verdad, pero es un tema muy frontera, ¿eh? Sí, sí, claro. Si no, no Lo estaríamos que te fías, discutiendo. mira, te fías en el estamento médico, por ejemplo, ¿eh? Te fías mucho del médico y de lo que te dice el médico, tú, si te dice, tómate esas pastillas, tú te las tomas, porque tú no eres médico y no sabes de pastillas y no sabes de todo el mundo de las terapias, ¿vale? Pero escucha, ¿cómo influyen los laboratorios para que esas decisiones de los médicos no sean las adecuadas? ¿Vale? Sí, pero también Hace tenemos poco, en la que... presentación de un libro aquí en el pueblo, dos médicos que presentan un libro, ¿vale? Están diciendo, uno dice, bueno, yo de mayor no me tomaría tantas pastillas porque la gente está sobremedicada, ¿vale? Yo de mayor no me tomaría, digo, vale, usted no se los tomará, pero usted es médico y puede decidir, pero yo no soy médico. Y si decido no tomarme algo, ¿vale? Me llaman incluso negacionista o me ponen en un entorno como que, vamos, soy un ilegal, ¿no? Oye, a ver, por eso que los límites, la honestidad de la persona y la buena voluntad y el tener un buen criterio o el código deontológico, llevarlo bien, o sea, eso se necesita una formación tremenda y unas ganas de hacer las cosas bien. Pero hoy en día, hay que ir con mucho cuidado porque pesa mucho los criterios empresariales y los criterios de capitalismo y los criterios de venta, pesan mucho, ¿vale? A mí hace poco, hace 4 años, fui a que me hicieron una radiografía y me dijeron, uy, uy, usted tiene que operarse de la cadera porque ya tiene el hueso. Digo, oiga, yo he venido aquí para que tenga un ataque de ciática, pero de cadera, que yo sepa, hasta ahora no me ha dolido nunca nada, ¿vale? Después de eso, que me insistían en que me operara, digo, mira, yo de momento no me voy a operar y ni me voy a poner ninguna prótesis ni nada, ¿vale? He hecho en el Nepal 2, 3 miles, ¿vale? Andando, subiendo escaleras, bajando escaleras. Bueno, a lo mejor sí me hace falta una prótesis, no lo sé, pero el día que me rompa en algún sitio ya me la pondrán, pero de momento no. Pero claro,
¿A qué respondía esto? Aquí mismo, en TREM, pues responde a que tienen un stock de prótesis que flipas y no saben qué hacer con ellas. Y eso es así. Es triste, pero es así. Y hay que ir con cuidadillo, porque no sé, no sé. Bueno, esto venía por el tema este de las decisiones y en estas decisiones límite sobre personas y sobre, imagínate los gobiernos o un municipio pequeñito como el mío de aquí que van a su bola a los políticos. ¿Eh? Os habéis quedado mudos, ¿eh? ¿Puedo, ¿puedo decir algo? Claro, Debes. Bueno, sobre la historia 18 estoy muy de acuerdo cuando en los planteos que ha hecho Diego, ¿no? Y desde luego yo creo que la potestad la otorga el administrado, no el administrador. Es decir, yo otorgo potestad a alguien para que tome una serie de decisiones y este alguien no se lo puede adjudicar desde un ámbito que sea diferente al que yo le doy. Es decir, bueno, caudillos por la gracia de Dios hemos tenido todos en nuestra vida. Entonces, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Es decir, que por un lado me parece muy bien el tema de que sea el administrado aquel que otorgue al administrador esa potestad. Y Y se la después, da para servirnos, para servir, claro, para servirle. para servir, y con el objetivo del bien común, no su propio bien, claro. En la historia 19 hay un tema que ha quedado muy claro. En el infinito, los centros son infinitos. Cuando hay límites y cuando los límites son finitos, existe un centro. Y cuando es infinito, hay infinitos centros. Y ahora yo estoy pensando bastante en la pareja, es decir, dos centros que se aproximan. A mí no me gusta, pero es una opinión personal, que haya una fusión total entre esos centros. Es decir, yo respeto la libertad del otro centro para que también vaya modificando sus propios datos en función de los míos y en función de los que reciba de aquellos inputs que tiene externamente. De manera que los datos que yo puedo sacar del otro a través del respeto, a través del conocimiento, a través del acercamiento hacia esa otra persona, es decir, que a través de eso, para mí también sea un descubrimiento continuo de la evolución de la otra persona, a la vez que se encuentre la otra persona en mi propia evolución. Y entonces también vaya descubriendo nuevos datos que siempre, es decir, que siempre haya un acoplamiento, pero no una fusión total, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en el tema de la relación en parejas, ¿no? Me ha gustado mucho cuando alguien empieza a soltar temas, valores dentro de esa, que alguien ha dicho la confianza, y yo desde luego pongo mucho el respeto, ¿no? El respeto de esa libertad de la otra persona a ir creando sus propios conocimientos, sus propios datos, que para mí son sorpresas que puedo encontrarme diariamente en mi relación. pues, Diego, Si si ha dado la impresión de que decía que tenía que diluirse el uno en el otro, no era mi intención. No, era mi añadido. No, pero Tú no lo que has quiero dicho. decirlo porque además Alfredo siempre dijo eso, o sea, no nos diluimos en el otro, o sea, somos personas independientes, nos respetamos la libertad, pero bueno, también tenemos esa capacidad de unirnos y de, no sé si de complementarnos o de sumarnos, pero no de diluirnos el uno en el otro y dejar de ser lo que somos, sino siendo lo que somos y cómo somos, unir nuestras libertades, nuestras capacidades para formar ese otro centro mayor. Si no se entendió eso, mala mía, porque no es que nos diluyamos el uno en el otro, sino que nos sumamos
y nos ampliamos desde la libertad, claro. Elsa, yo creo que se entendió, ¿eh? Elsa levantó la mano también. Sí, bueno, de toda la conversación se me armó un poquito un rollo en la cabeza respecto a la parte de la impotestad, porque se me abrió hacia otro campo y es de la impotestad sobre los pacientes. Y me refiero a las últimas voluntades, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo manejo yo esto de las últimas voluntades? Porque se habla de los hijos, pero no se trata el tema de un paciente cuando el médico le dice, por ejemplo, lo que decía Novaris, me van a operar, me van a echar cuchillo, pero esto es lo que dice el médico y yo, ¿qué digo? ¿Hacia dónde quiero? ¿Con quién consulto? ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Con qué otros médicos cuento? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Cuál es mi última voluntad? Y cómo llevar esa última voluntad en el tema de la impotestad. ¿Mm? Y eso lo digo no solamente para pacientes terminales, sino para todos, porque finalmente si yo tengo un problema en la visión por un accidente, etcétera, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? A esto me gustaría quizás llegarlo a tocar. A ver, como tú muy bien dices, una cosa son las últimas voluntades que se plantean al final de la vida, en enfermos terminales, que pueden tener lo que se llama un testamento vital, en el cual digan cómo le gustaría que actuaran con él cuando no tenga la capacidad de poder decidir por sí mismo, lo deja escrito, y eso sería lo que se llamaría un testamento vital o últimas voluntades del paciente. Otro tema sería en la relación a lo que es las decisiones que toma el médico. Las decisiones que toma el médico no son palabra de Dios sobre el paciente. Es verdad que él tiene una serie de formación, de conocimientos que nosotros no tenemos, pero también nosotros podemos tener nuestras intuiciones. Y por eso están lo que se llaman las segundas opiniones. Es decir, yo puedo cambiar de médico para ver qué es lo que me dice. No hagamos como los del chiste también, que decía que cambio de médico hasta que encuentre aquel que me dé la razón, sino que, bueno, vamos a ver qué es lo que me dice otro médico sobre esos datos objetivos de una serie de analíticas, de pruebas radiográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también está lo que se llama la renuncia al tratamiento. Es decir, si lo que Bari dice, me están diciendo que yo me tengo que operar de la cadera, pues no, señor, yo no me voy a operar de la cadera porque entiendo que no debo operarme de la cadera. O sea, yo renuncio a una propuesta de tratamiento que el médico no me puede obligar. Entonces, yo creo que aquí el paciente en esa en esa autoridad que se le ha delegado la sociedad para tratar personas, también tiene unos elementos que la misma sociedad nos da para poder discrepar con esa persona, con ese médico. O sea, no porque él tenga esa autoridad delegada por la sociedad para tratar personas enfermas, quiere decir que yo tenga que aceptar acríticamente aquello que me están ofreciendo. Tengo otras posibilidades de poder comprobar, de poder cerciorarme de que aquello que me están diciendo es lo correcto y aún siendo lo correcto yo tengo la capacidad de negarme a realizar ese tratamiento. O sea que no sé si me he explicado. Sí, eso quiere decir que en el caso de cuando la gente se le otorga la autoridad para poder administrar, tiene que contar eh, con el visto bueno del paciente. A ver, primero los médicos tienen que contar con una titulación, es decir, que se forma a esa persona
para capacitarla a poder tratar personas. Después se le autoriza a esa persona a que trate pacientes. Y después está la decisión del paciente de decir si sí o si no. Y en todo esto, ¿qué prima más? ¿La decisión del paciente o la junta médica, por ejemplo? La decisión del paciente. ¿Cuántas veces te han mandado a ti unas pastillas y al final no has ido a comprarlas a la farmacia? Claro, es que aquí yo creo que estamos en una, digamos, conflicto entre yo no sé nada sobre esto, pero soy dueña de mi salud, o co-dueña de mi salud, y él sabe mucho sobre esta enfermedad, pero no es dueño de mi salud. Entonces, Pues yo, busco deme usted los datos, otra opinión y que alguien me diga. Y si coinciden, pues bueno. deme los datos para poder yo decidir. Y si aún con los datos no sé decidir, busco otra opinión. Y de nuevo viene el tema de la confianza. O sea, no hay más remedio. No sé, ¿no? Bueno, pues Y a son lo y mejor cuarto, confías en lo que te han chicos. dicho y ves que eso es posible y que es necesario, pero las situaciones personales que tú estás viviendo te dicen que a lo mejor en este momento hacerte una operación de cadera pues no es lo más oportuno ni lo más conveniente, porque vas a renunciar a otras cosas donde estás siendo necesario y que eso a lo mejor puede aplazarse. Pues si estás Sí, cuidando a tus padres y te metes en una operación de cadera donde vas a estar fuera de juego durante no sé cuánto tiempo, pues claro, dice, la situación personal que yo estoy viviendo no la está viviendo el médico y no la conoce. Y yo confío en lo que me está diciendo y que tiene toda la razón porque me duelen los huesos a morir. Pero en este momento soy capaz de aguantar ese dolor y seguir para adelante y operarme en otra situación diferente. Que los médicos no conocen el entorno existencial del paciente, desgraciadamente. Bueno, pues es yo creo complicado, ¿eh? Es complicado, pero fijaros que el médico, ¿vale? O sea, tú tienes que confiar en el médico y hay que confiar. O sea, a ver, ahora no quiero entrar en una desconfianza total con los médicos y los profesionales, ¿eh? Por favor, ¿eh? Pero tenía que poner un poquito de eso, ¿no? Pero el médico de ti no se fía, ¿eh? O sea, cuando él aplique el tratamiento que acordéis, te hará firmar papeles conforme aceptas ese tratamiento, ¿eh? Él de ti no se fía. Tú de él sí, pero él de ti no, ¿eh? Igual que un banco, ¿eh? No te prestan el dinero así como así, no, no, te van a hacer firmar papeles que te vas a acordar como te equivoques. ¿Me explico? O Sí, sea, lo que pasa es que esos papeles que te hacen firmar, que es el consentimiento informado, nunca pueden ir contra otras leyes de rango superior que protegen a los pacientes. O sea, es bueno, ya, verdad ya, que te pero van a hacer firmar, pero como decía un amigo mío que es abogado, dice, ¿y por qué no le hacemos al paciente realmente que firme la historia clínica? Porque en la historia clínica muchas veces nosotros engañamos al médico. Cuidado. sí, sí, Y es oye, necesario dar todos los es, datos. No sí, estamos moción yendo de perdón. orden, por perdón, otros temas perdón, y de bioética. moción de orden, porque esto, o sea, bueno, ahí está Reme, que creo que sería Si él bueno para darle oírla, y una luego minuta, cerramos porque son ya casi 20. Sí, si, no, si queréis lo dejamos, pero es no, súper no, 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 interesante lo no. que estáis diciendo, pero es que estáis hablando del médico como, con un modelo como que tiene una autoridad como, casi como un semidios. Y yo lo que, como lo vivo y como lo he ido madurando a lo largo de mi experiencia, es que el médico sabe de lo que sabe. Incluso el especialista sabe mucho de una cosa y a lo mejor el médico de familia tiene una visión más amplia, como tú señalabas, Diego, de decir, sí, sí, tienes la cadera hecha fatal, pero veo que tienes una hija con este problema, tienes tus padres con Alzheimer, vamos a esperar un poco. O sea que según el contexto, el médico ya no es solamente el técnico que sabe de una cosa, sino es la persona. Y yo creo que eso se establece en una relación médico-paciente en el que el médico lo que hace es asesorar, acompañar, pero en ningún momento tiene una
autoridad en el sentido, bueno, autoridad sí, potestad no, potestad De imponer. impositiva no. O sea, en muchos casos, pues en la relación te pones en los zapatos del paciente y dices, si es que yo estoy en la misma situación familiar y yo haría lo mismo que está haciendo, aunque veas que desde el punto de vista médico o sanitario, lo óptimo sería, pues en este caso, el ejemplo que habéis puesto de la operación de la cadera, ¿no? Entonces, que ese modelo de médico, don fulano, aquí en España, que lo sabía todo y que había, eso ha desaparecido por completo. Y por otro lado, hay médicos muy buenos, pero pacientes que lo que buscan es, como tú decías, Diego, hace un momento, lo que ellos quieren y manipulan de la mejor manera, se van cambiando de médico hasta que consiguen lo que quieren. O sea, que no, que yo estaba viendo que estabais señalando un perfil de médico que yo creo que ya, que la relación se basa en confianza y en confianza entre personas, por muy médicos que puedan ser.